Tras las grandiosas cortinas del Imperio Romano, los 10 emperadores más locos escondían secretos oscuros y excéntricos. Bienvenidos al mundo de los emperadores romanos más insanos de la historia. Prepárate para un viaje turbulento a través de los pasillos sombríos del poder, donde la locura y la extravagancia reinaban. Calígula, el emperador que nombró a su caballo como cónsul. Nerón, famoso por incendiar Roma y perseguir a los cristianos. Cómodo, el emperador que luchaba en las arenas como un gladiador. Estos son solo algunos de los personajes bizarros que gobernaron el Imperio Romano. Entre asesinatos y cultos extraños, estos líderes dejaron un legado de crueldad y excentricidad. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre estos emperadores romanos considerados locos? Deja tu like, que es muy importante para nosotros. La historia romana está llena de emperadores notables, y algunos de ellos ciertamente tuvieron comportamientos peculiares o inestables. Calígula, cuyo reinado tuvo lugar entre el 37 y el 41 después de Cristo, es frecuentemente recordado como uno de los emperadores más locos y controvertidos de la historia romana. Su comportamiento extravagante y delirante dejó una marca considerable en la memoria colectiva. Calígula asumió el poder después del asesinato de su predecesor, el emperador Tiberio. Inicialmente, fue recibido con la esperanza de un nuevo líder carismático y prometedor. Sin embargo, rápidamente quedó claro que Calígula se estaba sumergiendo en una espiral de comportamiento extraño y tiránico. Una de las historias más infames sobre Calígula es su supuesto nombramiento de su caballo como cónsul. Aunque la veracidad de este episodio es cuestionada por algunos historiadores, ejemplifica la reputación de Calígula como un líder excéntrico y desequilibrado. Además, creía ser una divinidad encarnada, exigiendo adoración y culto por parte de sus súbditos. La crueldad de Calígula también era evidente en sus actos de violencia. Ordenaba ejecuciones arbitrarias, torturas y humillaciones públicas. Su sed de poder y placer parecía no tener límites, llevándolo a realizar orgías extravagantes y a mantener relaciones incestuosas, incluso con sus hermanas. El reinado de Calígula estuvo marcado por un desperdicio financiero desenfrenado. Gastaba sumas exorbitantes en proyectos grandiosos y eventos suntuosos. Esta extravagancia llevó a un aumento significativo de los impuestos y a la explotación financiera del pueblo romano. Sin embargo, la tiranía y la locura de Calígula no duraron para siempre. Fue asesinado en el año 41 después de Cristo por un grupo de conspiradores, incluidos miembros de la Guardia Pretoriana y senadores. Su muerte provocó un suspiro de alivio entre la población romana, que esperaba una era de mayor estabilidad y razón bajo el próximo emperador, Nerón, cuyo reinado tuvo lugar entre el 54 y el 68 después de Cristo. Fue uno de los emperadores romanos más infames de la historia. Al principio mostró un gran interés por las artes, especialmente la música y el teatro. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, su naturaleza tiránica comenzó a manifestarse. Una de las acusaciones más notorias contra Nerón es la de haber incendiado Roma en el año 64 después de Cristo mientras tocaba su lira. Aunque la verdad detrás de este evento sigue siendo objeto de debate, Nerón aprovechó el incendio para culpar a los cristianos, desencadenando una feroz persecución contra ellos. Muchos cristianos fueron torturados y ejecutados, siendo utilizados como chivos expiatorios convenientes para desviar la atención de la responsabilidad de Nerón por el incendio. Nerón también era conocido por su extravagancia y desperdicio de recursos. Construyó una grandiosa residencia llamada Domus Aurea o Casa Dorada, que ocupaba una gran parte de Roma. Además, organizaba juegos y fiestas lujosas, gastando enormes sumas de dinero. Para financiar sus excesos, aumentó los impuestos y confiscó propiedades de sus oponentes. Cómodo, que reinó desde el año 180 hasta el año 192 después de Cristo, es recordado como uno de los emperadores más notorios y sádicos de la historia romana. Su amor por los gladiadores y su participación en luchas en la arena lo destacan como una figura única y controvertida. Exhibió un fascinio inusual por los juegos de gladiadores. No solo asistía a las peleas, sino que también le gustaba participar personalmente en ellas. Se mostraba como un gladiador hábil y feroz, aunque sus victorias frecuentemente estaban arregladas y manipuladas. Además de su amor por los juegos sangrientos, Cómodo desarrolló una megalomanía extrema, autoproclamándose un dios vivo. Insistía en ser llamado Hércules romano y exigía adoración por parte de sus súbditos. Cómodo era conocido por sus tendencias sádicas. Frecuentemente se involucraba en actos de tortura y ejecución de personas tanto en la arena como fuera de ella. Su crueldad no conocía límites y encontraba placer en infligir sufrimiento a los demás. Estos actos brutales se llevaban a cabo en nombre del entretenimiento y el poder personal de Cómodo, reforzando así su reputación como un emperador desequilibrado y tirano.
Sin embargo, el reinado de Cómodo fue abreviado por su propia guardia pretoriana, que lo asesinó en el año 192 después de Cristo. Después de 12 años de gobierno caótico y despótico, su muerte fue recibida con alivio por muchos, ya que marcó el fin de un período de terror e inestabilidad. Caracalla, quien gobernó desde el año 211 a 217 después de Cristo, es conocido como uno de los emperadores más violentos y sanguinarios de la historia romana. Caracalla era hijo de Septimio Severo, un emperador que también fue conocido por su gobierno autoritario. Caracalla siguió los pasos de su padre y demostró una mentalidad implacable desde el inicio de su reinado. Una de las características más notorias de Caracalla fue su propensión al asesinato masivo de sus enemigos políticos. Ordenaba ejecuciones brutales e implacables, eliminando a cualquiera que se considerara una amenaza para su poder. Esta política de violencia y represión generó un clima de miedo y paranoia en todo el Imperio Romano durante su gobierno. Sin embargo, a pesar de su naturaleza tiránica, Caracalla también tomó una decisión significativa que afectó la estructura política del imperio. Promulgó la Constitución Antonina, que otorgaba ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Esta medida fue un intento de aumentar la lealtad y la estabilidad dentro de las fronteras del imperio, pero también tenía motivaciones políticas y fiscales, ya que la ciudadanía significaba que más personas estarían sujetas a impuestos. El gobierno de Caracalla fue interrumpido por su asesinato en el año 217 después de Cristo, en una conspiración liderada por miembros de su propia guardia pretoriana. Domiciano, quien reinó desde el año 81 al 96 después de Cristo, es recordado como un emperador marcado por su paranoia y crueldad. Su gobierno se caracterizó por una serie de persecuciones y ejecuciones de senadores y aristócratas romanos, así como por una atmósfera de espionaje generalizado. Tito Flavio Domiciano nació en una familia noble y comenzó su carrera política como cónsul y comandante militar. Sin embargo, una vez que ascendió al trono, su personalidad se volvió cada vez más tiránica y desconfiada. Domiciano tenía una visión altamente desconfiada de posibles conspiraciones en su contra. Promovió una extensa red de espionaje, infiltrándose en las filas de los senadores y aristócratas romanos para monitorear sus movimientos e identificar cualquier amenaza potencial. Esto creó un clima de miedo y sospecha generalizada entre la élite gobernante. Bajo el pretexto de proteger al imperio y mantener el orden, Domiciano llevó a cabo una serie de persecuciones y ejecuciones en masa. Eliminó sistemáticamente a sus oponentes políticos, reales o imaginarios, a través de acusaciones falsas, juicios arbitrarios y ejecuciones sumarias. Muchos senadores fueron blanco de su crueldad, con sus propiedades confiscadas y sus familias sujetas a persecución. Además, Domiciano impuso un régimen opresivo de censura y control sobre la sociedad. Restringió la libertad de expresión y persiguió a escritores y filósofos que expresaban opiniones contrarias a sus políticas. El emperador se veía a sí mismo como un líder divino e insistía en la adoración de su persona. Sin embargo, el reinado de Domiciano llegó a un abrupto final en el año 96 después de Cristo, cuando fue asesinado por miembros de su propia guardia pretoriana. Heliogábalo, quien gobernó desde el año 218 hasta el año 222 después de Cristo, es conocido como uno de los emperadores romanos más infames y excéntricos. Su vida estuvo llena de excentricidades sexuales y religiosas que lo hicieron impopular entre los romanos. Heliogábalo ascendió al trono imperial a los 14 años de edad. Desde el comienzo de su reinado, mostró tendencias sexuales peculiares y una mentalidad religiosa distorsionada. Heliogábalo se casó varias veces a lo largo de su reinado, buscando constantemente nuevas experiencias y relaciones. Demostró una preferencia particular por casarse con hombres, incluso intentando casarse con un prostituto llamado Hierocles. Estas acciones desafiaron las normas sociales y religiosas de la época, causando un escándalo en la sociedad romana. Además de sus excentricidades sexuales, Heliogábalo también promovió prácticas religiosas extrañas. Intentó introducir un nuevo culto al dios solar sirio Elagabalus, del cual él era el sumo sacerdote y cuya adoración intentó imponer al pueblo romano. Este intento de imponer su religión personal encontró una fuerte resistencia y lo hizo impopular entre los romanos, quienes lo vieron como una afrenta a sus creencias tradicionales. Heliogábalo también exhibió una ostentación exagerada en su estilo de vida. Gastaba sumas exorbitantes en fiestas, banquetes y construcciones extravagantes. Su falta de moderación financiera y sus excentricidades alimentaron aún más la insatisfacción entre la población romana, que sufría escasez y dificultades económicas. Sin embargo, el reinado de Heliogábalo
fue interrumpido cuando fue asesinado en una conspiración liderada por miembros de la Guardia Pretoriana. Tiberio, quien gobernó desde el año 14 hasta el año 37 después de Cristo, es frecuentemente recordado por su personalidad sombría y su tendencia a aislarse. Aunque no se le considera tan loco o extravagante como algunos de los otros emperadores, como Heliogábalo, era conocido por su crueldad y por retirarse a la isla de Capri, donde supuestamente se entregaba a orgías y excesos. Tiberio fue adoptado por Augusto y se convirtió en su heredero designado. Durante su reinado, exhibió un comportamiento cada vez más distante y cruel. Era conocido por su constante sospecha y su tendencia a castigar severamente a sus enemigos. En la isla de Capri construyó lujosas villas y jardines, donde se rodeaba de una corte de personas de comportamiento dudoso. Esta actitud de aislamiento e indulgencia llevó a especulaciones y la creación de historias sobre sus excesos sexuales y crueldades. Tiberio también fue acusado de utilizar la justicia como una herramienta de represión. Llevó a cabo juicios infames, como el caso de Sejano, su exaliado que se convirtió en su rival, y su familia, quienes fueron acusados de traición y ejecutados. Estas acciones alimentaron el clima de miedo y desconfianza durante su reinado. Tiberio murió en el año 37 después de Cristo. Su gobierno estuvo marcado por un clima de miedo y represión, con pocos aspectos positivos para compensar su personalidad sombría. Galba fue proclamado emperador después de la muerte de Nerón, durante el llamado Año de los Cuatro Emperadores. Sin embargo, rápidamente demostró ser un gobernante impopular. Una de sus primeras acciones controvertidas fue nombrar gobernadores impopulares, muchos de los cuales fueron vistos como corruptos y explotadores. Estos nombramientos resultaron en revueltas e insatisfacción entre la población y las legiones romanas. Además, Galba era conocido por su avaricia y su negativa a hacer concesiones políticas o financieras. Tomó decisiones impopulares, como recortar las gratificaciones para el ejército y confiscar propiedades para llenar las arcas del Estado. Estas medidas alienaron aún más al ejército y a los ciudadanos romanos, quienes esperaban un cambio después del reinado de Nerón. La falta de habilidad política de Galba también fue evidente en sus relaciones con el ejército. Falló en asegurar la lealtad y el apoyo de las legiones, lo que resultó en una serie de revueltas y conspiraciones contra él. Una de las más significativas fue liderada por Otón, uno de los comandantes militares, quien se proclamó emperador y marchó contra Galba. Galba fue rápidamente abandonado por sus tropas y asesinado en enero del año 69 después de Cristo. Claudio, también conocido como Claudio el Paranoico, fue un emperador romano que reinó desde el año 41 a 54 después de Cristo. Fue un líder complejo y controvertido, a menudo recordado por su personalidad y comportamiento peculiares. Ganó fama en todo el imperio y fue reconocido en varias áreas del conocimiento. Además, Claudio fue considerado uno de los mejores emperadores guerreros que comandaron el imperio romano. Sin embargo, Claudio también tenía sus paranoia. En una ocasión, condenó a muerte a unos 300 hombres sospechosos de ser amantes de su esposa, quien también acabó siendo asesinada. Claudio creía que su esposa lo traicionaba y organizaba grandes orgías. Además, se cree que Claudio tenía el hábito de presenciar sesiones de tortura en las que los torturados eran llevados a la muerte. Las circunstancias de su asesinato son inciertas y comúnmente se atribuye el crimen a Agripina, madre de Nerón, quien se convertiría en el emperador más famoso considerado loco. Detrás de las máscaras de poder, descubrimos secretos ocultos y misterios sin resolver. ¿Cuáles eran las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones insanas? ¿Qué los llevó a perderse en un abismo de crueldad y excentricidad? Mientras nos despedimos de estas personalidades controvertidas, se nos recuerda que, incluso siglos después, todavía hay mucho sobre la historia que permanece en la oscuridad. Estos emperadores locos nos dejaron un legado enigmático, una invitación a seguir explorando, cuestionando y desentrañando los secretos que aún resuenan en las paredes del pasado. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos emperadores locos? ¿Habías oído hablar de ellos antes? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir el vídeo con quienes creas que podrían estar interesados en este tema. Hasta la próxima.